Bueno, voy a empezar independientemente de las imágenes que habíamos preparado. Queso Rey Silo es una quesería que es el fruto, la suma de un maestro quesero, biólogo, bioquímico y de un periodista asturiano, un biólogo y bioquímico de origen vasco y un periodista asturiano. Yo soy el periodista. El biólogo y bioquímico y maestro quesero y maestro afinador es el que está en la quesería trabajando hoy, está mejorando en la bodega de afinado de los quesos azules de José Andrés. Y bueno, ¿cómo llegamos a formar una quesería? Un periodista y un biólogo vasco. Pues la historia empieza en el año 2000. Yo me incorporo al gobierno de Vicente Álvarez Areces, al primer gobierno de Tini, como jefe de prensa del consejero de Medio Rural y Pesca, Santiago Menéndez Luarca. Y él me abre mi visión de Asturias a la Asturias rural, a la Asturias agroalimentaria. Puedo decir que durante 4 años hice un máster en industria agroalimentaria y en vez de tener que pagarlo, pues cobraba un sueldo por trabajar. No era un trabajo, era una pasión, porque Santiago Menéndez Luarca es un apasionado y es una de las personas que más sabe de la industria agroalimentaria, no solamente de Asturias, sino de España y de parte de Europa. En ese momento, una de las cosas que me encargó Santiago fue hacer una promoción de los quesos asturianos. Hicimos unas piezas, unas fotografías de un fotógrafo de Avilés que se llama José Ferrero, con quesos que los convirtió en obras de arte, y yo a mis amigos pues les regalé algún calendario de aquellos con aquellas fotos. Y uno de esas personas al que se lo regalé era Ernesto. Ernesto había venido a Asturias, estoy hablando del año 2000, había venido a Asturias para montar una quesería. Él había hecho un máster en industria quesera con el gobierno vasco, tenía todas las facilidades económicas para montar una quesería en el País Vasco, pero la condición que le ponían en el País Vasco era que hiciera queso tradicional vasco Idiazábal, que es el único queso que hacen. Y él dijo que no, que él quería experimentar y quería hacer quesos diversos, y se trasladó a vivir a Asturias. Y entonces yo le di ese calendario y le dije, oye, pues si quieres montar una quesería aquí en Asturias, pues yo te echo una mano con los papeles y te presento gente de la administración para que puedas llevarla a cabo. El hombre no fue capaz a echarla a andar, y en el 2005 yo dejo de trabajar en la Consejería de Medio Rural porque Santiago Menéndez Luarca no continúa en el gobierno de Tini, y se presenta Ernesto y me ofrece montar una quesería con él. Él de maestro quesero y yo pues para llevar la promoción, lo que sé, vender las cosas, tratar de vender las cosas. Y en el 2005 montamos la quesería. ¿Puedes poner ya esa imagen, por favor? Sí. Y en el 2005 pensamos, a ver si la puedes... ¿Quieres? No, la primera. ¿Esta? Sí, sí. No se ve, ¿eh? Bueno, y en el 2005 empezamos a pensar... Espera un momento, Sí. En el 2005 montamos una empresa, él y yo, y empezamos a estudiar... Ve para acá a ver cómo lo... En principio... Está abriendo. Bueno, a ver si... A ver. Sí, esa es. Esa está. Sí. La primera idea que tuvimos, Ernesto vive en Sombredo, en
en la montaña justo encima del aeropuerto, enfrente del aeropuerto, allá arriba compró una casa y se fue a vivir allí con su familia. Entonces, lo primero que pensamos fue en buscar una instalación industrial antigua, en desuso, para poder montar una quesería. Más que una quesería, nuestra quesería es un laboratorio quesero, y vimos la posibilidad de instalar la quesería en San Esteban de Pravia. Hay unas tolvas allí en el puerto que están en desuso, que es esto. Es la imagen que están viendo en internet el resto de los ponentes. Pero, aquí y ¿por qué no podemos verla? Pues porque hay que activar aquí alguna cosa, pero me da pánico porque no está por aquí. Bueno, no sé si sois muchos de Asturias y conocéis San Esteban de Pravia. En el esto de la tecnología me supera. Es que hay que apretar aquí un botón, pero hay 3, entonces no me atrevo para que pase la imagen para allá. A ver, ahora. Llama a Cristina, a ver. Sí, no. Bueno. Pues en San Esteban de Pravia, que era un antiguo puerto mercante, es decir, con una gran actividad en el siglo XIX, era por donde salían las mantequillas de Asturias. Asturias, que tenemos esa imagen de que somos una gran potencia en producción de quesos, pues no. Nuestra historia está mucho más ligada a la producción de mantequillas. En el Museo de la Lechería de Morcín, si lo podéis visitar, allí veréis que junto con quesos artesanos, que había y hay en Asturias, había una producción de mantequilla de una cantidad y una calidad extraordinaria. En finales del siglo XIX y principios del XX, Asturias competía en Holanda en los mercados internacionales en calidad de la mantequilla. De hecho, en Pravia había una mantequera que fue una de las empresas que revolucionó el mundo de la mantequilla en Asturias, de la producción, que era Mantequerías Arias, que todavía existe, ahora está en Vegalencia y forma parte del grupo de la multinacional Savencia. Mantequerías Arias producía mucha mantequilla y Asturias vendía a través del puerto de San Esteban de Pravia mantequillas a Veracruz, a La Habana, a Nueva York, a Londres, a París. Y era una mantequilla de tanta calidad como la que vendía Holanda, que era el principal productor de mantequillas del mundo. Entonces nosotros pensamos que ahí podía ser un lugar ideal para montar una quesería, un laboratorio quesero. Pues nosotros queríamos experimentar con los quesos tradicionales y hacer quesos nuevos, que es lo que hemos hecho al final. Bueno, pues fue imposible. Fue imposible conseguir que alguien de la administración nos dijera cómo podíamos hacernos con el alquiler de esas tolvas, con lo cual tuvimos que desechar la idea al año. En 2006 intentamos buscar la manera de que ya habíamos elegido el ganadero que nos iba a servir la leche, porque nosotros solamente hacemos quesos de leche cruda, y ya habíamos elegido al ganadero y queríamos buscar la manera de montar una quesería al lado de su ganadería, porque era lo mejor si no teníamos esa instalación como eran las tolvas. Queríamos tenerla ahí. Bueno, pues la normativa urbanística de la cuota nos impidió poder montar la quesería al lado del ganadero.
Es decir, estas cosas de la administración, de las normativas, que no tienen ningún sentido. Yo cuando estaba con Santiago Menéndez Barca en la Consejería de Medio Rural, me acuerdo que el Ayuntamiento de Navia quería montar un polígono sidrero, donde meter todas las industrias de la sidra, y Santiago decía que ese no debería ser el modelo de los lagares asturianos, que deberíamos copiar mejor el sistema de Burdeos, de tener los lagares, las bodegas de sidra en medio de las plantaciones de manzana, porque eso daba otro nivel. Bueno, pues a nosotros no nos quedó más remedio que, hablando con el alcalde de Pravia entonces, Tony, nos dijo, bueno, pues yo tengo aquí unas naves en el polígono de Salcedo, aquí en Pravia, que no tienen uso. Si queréis una, os la alquilo y montáis ahí en la quesería. Al final fue lo que tuvimos que hacer, montar una quesería en un polígono industrial, una quesería artesanal, un laboratorio quesero en un polígono industrial. Es decir, justo lo que no deberíamos haber hecho. Justo lo que no deberíamos haber hecho. Bueno, pues desde el 2000, finales del 2009, empezamos a producir quesos de leche cruda, artesanos, recuperando una receta tradicional, que era la de la fogalpito, tal como la venía haciendo antiguamente mi abuela y familia mía. Aquí tenéis la imagen de las tolvas. Era un sitio maravilloso para montar la quesería. El siguiente sitio era aquí, en un alto, donde tiene la ganadería nuestro ganadero. Tampoco pudo ser. Y al final la tuvimos que montar en esta nave. Es decir, que es un contrasentido de los muchos contrasentidos que tienen las normativas del gobierno que tenemos aquí en Asturias. Y mucho problema de esto es las normas. Es decir, como dice Jesús Arango, que fue consejero de Agricultura en el primer gobierno autonómico de Asturias, es decir, cuando tienes unas normas urbanísticas que son 600 páginas, eso es imposible de aplicar. Es decir, eso es una burrada que solamente sirve para que los cientos de abogados que salen de la Facultad de Derecho de Oviedo pues tengan trabajo. Bueno, pues lo único que pudimos hacer, como teníamos muy poco capital, lo único que pudimos hacer fue disimular esa fachada industrial tan horrible, como tienen casi todas las naves industriales en Asturias, sean ocupadas por chacinerías, sean ocupadas por bodegas de sidra. Es decir, tenemos una imagen, como industria agroalimentaria artesanal de pequeñas producciones, damos una imagen al mundo bastante desoladora. Aquí veis lo que os decía de lo que se esconde detrás de esa fachada tan horrible. Es un laboratorio quesero. Ahí está Ernesto elaborando los quesos. Y bueno, pues es lo que tenemos, y es lo que nosotros tenemos habíamos visitado. Ernesto conocía muchas queserías francesas y holandesas, pero nosotros tenemos mucha relación con los grandes queseros ingleses. Aquí tenéis a Ernesto en Stilchelton. Stilchelton es, junto con la imagen de abajo, la pequeñita, la cuadrada, eso es la propiedad del conde de Nottingham. El conde de Nottingham es socio de Stilchelton. Esa imagen de abajo es el palacio de Nottingham. Ahí estuvimos varios días, Ernesto y yo, trabajando con Joe Schneider, el maestro quesero del conde, y esa antigua propiedad, ese antiguo palacio, pues ahora hay un museo, hay una tienda de productos que se vende de los productos que produce todo el bosque de Sherwood y la quesería y otros amigos suyos.
Y arriba, otra quesería, es decir, la quesería de Stilton ocupa un antiguo edificio del complejo del palacio. Y la quesería de arriba es de Ben Harris, que hace uno de los mejores quesos azules del mundo, el Benguy Blue, y es una construcción de madera construida en medio del campo, que era lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos hacer una construcción sencilla, integrada, con una arquitectura moderna, pero integrada en el paisaje. Bueno, pues eso en Inglaterra es posible, y aquí no es posible. Y ahora estamos con José Andrés, estamos haciendo, y con Jesús Arango y con el alcalde de Somiedo, queremos montar una quesería y una ganadería de leche ecológica de alta montaña en Somiedo, en el Parque Natural de Somiedo. Y queremos dar un salto. Es decir, hay un debate muy grande entre la convivencia del lobo y de otros animales salvajes con la ganadería, y hay posibilidades, es decir, tecnológicamente es posible que haya una convivencia. No digo que el debate sea falso, yo creo que los ganaderos tienen razón. Es decir, personalmente creo que no se puede sacrificar la vida en el medio rural por la conservación a ultranza de un depredador como es el lobo. Es decir, sobre todo porque el lobo, las manadas de lobo que había en Asturias están controladas, igual que en osos en Somiedo ahí ahora calculan con unos 300 osos moviéndose por Somiedo. No hay un problema de convivencia de las ganaderías de Somiedo con el oso. Es decir, se puede convivir. Nosotros hemos planteado al Centro Tecnológico de I+D+I de ArcelorMittal, que tiene unos 400 investigadores en Asturias, es uno de los grandes centros de desarrollo tecnológico ahí en Asturias. Les hemos planteado 3 retos. Primero, hacer una quesería aquí, en este sitio. Ahí vamos a utilizar esos teitos, vamos a recuperar esos teitos que estáis viendo en la imagen, vamos a recuperarlos, vamos a meter dentro instalaciones queseras, por ejemplo, para que no tengan impacto visual, pues necesitamos tanques de acero inoxidable de frío. En vez de ponerlos al aire, los vamos a meter dentro de los teitos. Necesitamos zonas de lavado, pues esas zonas de lavado, que es el mayor trabajo que hay en una quesería, no es hacer queso, es lavar todos los utensilios. La higiene que hay en una quesería es increíble, y eso lo tenemos que meter en un teito. Y a una sala de elaboración pues la tendremos que hacer sin meterla dentro, porque no nos darían las normas sanitarias aquí en España, son bastante ridículas, no nos dejarían, creemos que no nos dejarían, entonces haríamos algo muy integrado en el paisaje. Pero a los investigadores de Arcelor, que dirige Nicolás de Abajo, que es una de las personas, me estudió en la Escuela de Ingeniería de aquí de Gijón y bueno, es un cerebro, le hemos planteado 3 retos. Primero, el primer reto es hacer un pastoreo digital y electrónico. Están desarrollando un dron que sea compatible con las aves que anidan aquí en el Parque Natural de Somiedo, para que el dron, esas aves cuando anidan y tienen puesta, no consideren ese dron una amenaza, un depredador. Es decir, tiene que volar de manera distinta a los drones que suben así y hacen así. Tiene que volar de manera distinta. Están trabajando con un perro robot, un perro que existe en el mercado, que lo hace una empresa americana que se llama Boston Dynamics, que va a llevar una especie de pistola Taser, para que cuando el dron avise de que vienen lobos o osos, los asuste. Y ese perro robot que ya tenemos, están enseñándole el lenguaje de los perros mastines y de las vacas, porque las vacas hablan, igual que los perros, todos los animales hablan y emiten señales, pues ese perro robot le están enseñando el lenguaje. De hecho, está criando 2 mastines pequeñitos, que ya consideran al perro robot, a Nerón, que es como lo llamamos, ya lo consideran su padre.
porque es el que les enseña a jugar y les ayuda. Es una pasada, no os lo puedo enseñar porque está, es decir, está todo protegido por secretos tecnológicos, pero... Y esos perros, ese perro y ese dron van a estar en contacto continuo con las vacas van a llevar un collar que mide la frecuencia cardíaca, mide el estrés y mide una hormona que las vacas emiten cuando se sienten en peligro. Ese collar, esos sistemas, activará el dron y avisará al perro robot de que hay peligro y pues se pondrá en marcha. Es decir, esto no sé si tendremos dinero suficiente para hacerlo. Es decir, hemos planteado, es decir, va a costar varios millones de euros este sistema. Pero queremos en el 2023-2024 ponerlo en marcha, este sistema de pastoreo. Lo que sí vamos a hacer antes es la quesería aquí. Es decir, vamos a comprar una estación de ordeño móvil, robotizada también, para que el ganadero que nos va a ayudar con las vacas pues no tenga que desplazarse, estar todo el día pendiente de ordeñar, que es un trabajo muy duro claro, y por eso la gente no quiere ser ganadero en Asturias, porque es decir, no tiene días libres. Bueno, pues hay que facilitar el trabajo para que la gente joven que vive en Somiedo pues quiera ser ganadero, no solamente de carne, que dejan las vacas por el pasto y ya está, después cobran 30 euros o 40 euros por un ternero, y entonces viven de las ayudas de la PAC. Esto es otro sistema, está implantado en Suiza, en Francia, en los Alpes, en el Tirol, y nosotros queremos hacer que una leche de calidad con una raza que va a ser asturiana la pardoalpina, nos produzca una leche de calidad para hacer unos quesos de alta montaña ecológicos en Asturias. Y lo vamos a hacer aquí. ¿Por qué habíamos pensado en los teitos? Porque en Somiedo hay unos 360 teitos en todo el territorio, en todo el parque. Y ya no tienen ningún uso, ya no tienen uso ganadero. Y lógicamente, con la crisis que hubo económica del 2008, la disminución del dinero disponible por parte de la administración, pues los teitos están siendo abandonados y el gran patrimonio etnográfico, cultural e industrial que hay en Somiedo pues se está perdiendo. Y entonces nosotros creemos que hay que buscarle otros usos y un uso compatible con la ganadería es el sector agroalimentario. Es decir, yo espero además que la ley de reforma de la administración que está preparando el gobierno llegue a tiempo para no tener que pasar por la Dirección General de Patrimonio, porque eso mejor la Asturias lo suprimía. Porque, es decir, no pasa nada que se caigan, pero si quieres hacer algo, puedes echar hasta 4 años. Entonces, claro, es decir, vale más que no exista la Dirección General de Patrimonio, pasa con los hórreos, con las paneras, pasa con todo lo que entra en la administración que desaparece. Es como un agujero negro, ¿no? Pues bueno, yo espero que ese agujero negro, es decir, yo ya se lo dije al alcalde de Somiedo, mira, yo no voy a pedir permiso a patrimonio, no voy a presentar licencia a patrimonio. Si lo quieres parar, lo paras, pero yo, es decir, la quesería que tenemos en Pravia, tardamos 11 años en conseguir la licencia de actividad, desde que se puso en marcha hasta que conseguimos la licencia de actividad. Es más, según la Dirección General de Recursos Naturales de Asturias, en Pravia, a orillas del Nalón, hay un puerto puerto mercante. Con eso ya os digo todo. Es decir, es una piragüera por donde salen los de los cuervos, es una rampa y salen allí con las piraguas. Bueno, pues eso lo consideran un puerto. Y entonces teníamos que hacer mediciones de ruidos en un polígono industrial al lado de una estación de ferrocarril por si estorbábamos
con los ruidos de las máquinas de frío a algún vecino que está a casi 1 kilómetro. Es decir, todo es cuestión de ordeñar a la vaca de los que hacemos algo. La administración, para que, bueno, pues el técnico que está allí pues tiene un amigo que estudió en la universidad y que tiene una empresina que mide los ruidos, entonces hay que contratarle 3.000 euros, eso sí, 3.000 euros por pasar un día allí con una máquina midiendo los ruidos, a ver si y tal, y un informe, eso son 3.000 euros. Bueno, pues eso es toda la administración. Y entonces con esto pasa lo mismo y yo ya por ahí no paso. El final de este proyecto de la quesería de alta montaña tiene una unión con la quesería de Pravia. Esto es un túnel de ferrocarril construido a principios del siglo XX por un consorcio de 4 ayuntamientos: Pravia, Salas, Tineo y Cangas de Narcea. Se construyeron varias infraestructuras ferroviarias que nunca llegaron a tener ninguna vía, ni han tenido ninguna utilización. Este es un túnel que hay en Luertes, entre Pravia y Cornellana. Hay 4 o 5 túneles. Hay uno que el Principado utilizó para poner la tubería del saneamiento del río Narcea, pero este está vacío. Está en un pueblo que se llama Luertes. Si pasáis por Cornellana, si pasáis por la carretera antigua, la de arriba, lo podéis visitar. Es decir, no tiene nada, nunca se ha usado para nada. Hay otros túneles que los vecinos pues, han tenido pues, maquinaria o madera, este no ha tenido ningún uso. Es decir, cuando yo planteé en la Consejería de Sanidad, en la Agencia de Consumo, que íbamos a convertir este túnel en un túnel de afinado de quesos, me dijeron, bueno, pero eso, bueno, ¿y cómo lo vais a hacer? Y yo, pues como lo mismo que con las cuevas de Cabrales y de Gamoneo. Es decir, es exactamente igual. Simplemente que es un túnel hecho por el hombre en vez de una cueva natural. Bueno, el veterinario casi tal dije, no, bueno, supongo que el director de la agencia y tal, le dije, bueno, supongo que mandarás un oficio a la Consejería de Medio Rural diciéndole que le prohíbes utilizar a los de Gamoneo la cueva comunitaria de Gamoneo, porque la inauguraron ayer, salió hoy en la Nueva España. Le cogí el periódico y se lo enseñé, mira, salió, y están allí, y dije yo, y además el suelo han utilizado cenizas de Arcelor que emiten gases tóxicos. Supongo que les mandarás a la Consejería de Medio Rural que cierren esa instalación. Y a los de Cabrales, todas las cuevas. Es decir, porque son cosas que pasan en nuestra tierra. José Andrés está muy ilusionado con este túnel. De hecho, en el túnel de Luertes ya grabó un programa para la NBC y para Amazon. Y aquí, bueno, pues el primer día que vino a visitarlo, porque nosotros estamos haciendo unos quesos azules que en la quesería, en la bodega de la quesería, en la cava que tenemos, es pequeña y vamos a tener que utilizar este túnel junto con los quesos que vamos a hacer en Sommier. Aquí tenéis a José Andrés, con los quesos que sacaremos ahora al mercado con el nombre de su madre, mamá Marisa. Este es Ernesto con el director, con el responsable del Ministerio de Agricultura en la delegación de gobierno, con Enrique Nuño, que es una ave raras, como es avis rara, que se dice, de la administración. Por nuestra quesería no ha pasado ningún miembro del gobierno de Asturias, ni del actual, ni del anterior, ni del anterior. La consejera anterior que había de Medio Rural vivía a 350 metros en línea recta de nuestra quesería, asistía a reuniones allí al lado y nunca quiso saber nada de nosotros, porque nosotros hacemos quesos que deberíamos ser ilegales porque son de leche cruda. Esa es la opinión que tiene en la administración. Menos mal que en Europa no piensan lo mismo y nos dejan elaborar, porque la normativa europea está por encima de Asturias. Bueno, aquí os enseño
túneles de Francia. El túnel de abajo, la foto pequeña, es del túnel de Hervé Mons. Hervé Mons está considerado como uno de los mayores comercializadores de quesos artesanos de Francia. Vive en la zona de Vichy. Este es un antiguo túnel de ferrocarril minero, muy parecido al que tenemos nosotros en Huestes. Lo fuimos a visitar porque, claro, en fin, tienes que ver, hay problemas. Bueno, es decir, lo más importante de un túnel de afinado de quesos es controlar la temperatura, la humedad interior y la renovación del aire. Y, claro, un túnel tenemos que ver cómo renueva el aire, cómo son las tuberías, cómo, es decir, hay un trabajo ahí previo muy complejo y tal. Y el otro túnel, este más grande, eso es una antigua castillo defensivo de Francia, que está en la zona muy cercana entre Italia y Suiza, que lo han convertido en túnel de afinado de los Comtés. Los Comtés que podéis comprar en Comtés, el queso este grande francés que podéis comprar en Coalla. Esos quesos que compráis en Coalla o en casi todas las tiendas de Asturias están afinados ahí por Marcel Petit, que es se calcula que los quesos que tiene Marcel Petit en esta cava de afinado rondan los 100 millones de euros. Para que os deis cuenta la inmensidad, es un túnel inmenso, atraviesa varias montañas. Pero no solamente en Francia, aquí tenéis en medio de Londres, estos son unos túneles, el ferrocarril pasa por encima de esos túneles, es decir, son ellos no los llaman túneles, los llaman tubos, son tubos que sostienen arriba las vías del tren que salen de ¿cómo se llama esto? La famosa estación de Londres. No, la otra, la que está más céntrica. Esto está en mitad de Londres. Y ahí Neil Yards, que ha revolucionado el mundo del queso en el mundo. Neil Yards es la mayor comercializadora de quesos del mundo en estos momentos. Ellos empezaron en el Borough Market, abrieron la primera tienda. Jason y su socio venían de la India, eran hippies, y entonces primero abrieron una tienda de té que todavía existe, la vendieron y se les ocurrió de que había que recuperar el campo británico en los años 70, y entonces hablaron con el Ayuntamiento de Londres. El Borough Market estaba cerrado, estaba vallado, era un sitio donde solamente iban drogadictos y personas sin hogar a dormir, y ellos abrieron allí en ese espacio tan degradado que estaba justo al lado de la City de Londres, abrieron la primera tienda de quesos del Borough Market. Eran pues 4 quesos, el queso de Tom Harris, de Tim, de 4 queseros que hacían quesos de leche cruda, porque ellos solo te venden quesos de leche cruda salvo Stilton. Stilton, en la quesería que visteis antes, es el único queso de Stilton que está hecho con leche cruda. Como está hecho con leche cruda, Stilton no lo deja estar en la denominación de origen. Nos pasa a nosotros igual. Nosotros, cuando hacemos quesos de leche cruda, hasta que no consiguieron echarnos de la denominación de fuego al pito, no pararon. Es decir, al final nos fuimos hartos de los problemas. Y entonces Neil Yards vende los quesos aquí en España, en Asturias, en Estados Unidos tiene un mercado enorme. Y entonces estos tubos, que son como 10, pues ellos tienen 6. En uno tiene la oficina, que es lo que veis allí, en otro tiene... Sí, voy acabando. Y esta además es la última imagen, me parece, sí. Y han revalorizado esta zona de Londres que estaba muy deprimida, de tal manera que, por ejemplo, al lado tienen una fábrica de embutidos. ¿Os imagináis en un túnel ferroviario aquí en Asturias una fábrica de embutidos?
Pues allí están. Y ahora el Ayuntamiento de Londres les ha encargado que sean agentes urbanizadores, el actual alcalde de Londres les ha encargado Neil Yars, que sean agentes de dinamización urbanística de una zona deprimida de Londres, donde también hay tubos de estos, porque pasa otra línea de ferrocarril, y ellos han dicho, sí, nosotros nos vamos a encargar a instalar instalaciones relacionadas con la agroalimentación en esa parte de Londres. Lo único que no queremos es que después las grandes empresas comercializadoras de productos no del campo, no de productores locales, se instalen. Es decir, que no se pueden instalar pues, los grandes supermercados que se han instalado en esta zona. Y bueno, con eso es todo lo que quería contaros. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido muy